Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó Jesús consigo a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y allí se transfiguró en su presencia, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se tornaron blancas como la nieve. Y en esto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Tomando entonces Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería estarnos aquí. Si quieres, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba todavía hablando cuando una nube resplandeciente los cubrió, y de pronto se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias, escuchadle. Y al oírlo los discípulos cayeron postrados y se llenaron de espanto. Mas Jesús se les acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando los ojos no vieron a nadie sino solo a Jesús. Y al bajar ellos del monte, les dio Jesús esta orden diciendo: No digáis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Lección de la epístola segunda del apóstol San Pedro. Carísimos, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo ingeniosas fábulas, sino como testigos oculares de su grandeza, porque Él recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando la gloriosa majestad dejó oír esta voz que dijo de Él: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, oídle. Y nosotros oímos esta voz que vino del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra de los profetas más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que luce en lugar oscuro, hasta que amanezca el día y el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando hoy la importantísima fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese episodio Jesús toma para sí algunos privilegiados y se transfigura ante ellos. Nos dice el Evangelio de San Mateo 17:1, tomó a Pedro, Santiago y a Juan, su hermano. La razón por la que Jesús escoge a estos 3 son las siguientes. A San Pedro, porque Pedro le amaba y le confesaba; a San Juan, porque Juan era el discípulo amado; y a Santiago, el teólogo elocuente, porque sería el primero en dar su vida por Cristo cuando más tarde Herodes le mandara a matar instigado por los judíos. Solamente Judas, de todos los apóstoles, no merecía ver la divinidad, y por delicadeza Jesús no le dejó solo al pie del monte, sino en compañía del resto de los apóstoles, para que no pareciese que solo Judas quedaba privado de tan grande espectáculo. El amor a Cristo es entonces la razón última por la cual fueron escogidos solo estos 3, Pedro, Santiago y Juan. En la parusía, algunos serán escogidos por el amor que le tuvieron a nuestro Señor Jesucristo y recibirán mayor premio que otros. Algunos son escogidos, otros no son escogidos para recibir un mayor premio. A San Pablo solo le resta guardar la corona de justicia que me dará el Señor, el justo juez, dice San Pablo, en aquel día, en el día de la parusía,
no solo a mí, sino también a los que aman su venida. 2 Timoteo 4:8. Esta razón última explica un curioso texto del discurso apocalíptico de los evangelios sinópticos, cuando Jesús, hablando de su parusía, en el Evangelio de San Mateo capítulo 24, señala que de dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra dejada. Es decir, nos da ejemplo de alguien que es escogido y alguien que es dejado. San Mateo 24, 40, 41. De entre dos personas que tienen la misma ocupación y que aparentemente son de iguales condiciones, a uno lo tomará por encontrarle dispuesto, a otro lo dejará como no bien preparado para vivir con Él, con nuestro Señor Jesucristo, por estar moliendo en vano, por no producir el pan del alimento espiritual. De dos católicos que profesan la misma fe, uno por creer, esperar y amar la venida del Señor será tomado, el otro, por el contrario, será dejado. Por creer, esperar y amar la venida del Señor, entonces por prepararse para la venida del Señor será tomado y el otro, por el contrario, será dejado. A estos el día del Señor los alcanzará, por así decirlo, en los trabajos de esta vida y en los deleites de este mundo, mas los santos serán reunidos en el granero de Dios. Y Jesús llevó a estos tres apóstoles, los llevó aparte a un alto monte, San Mateo 17:1, que según la tradición es el monte Tabor en Galilea, una graciosa colina aislada sobre el llano adyacente. Tal vez este monte sea el granero, el punto de encuentro donde serán reunidos los tomados para ser transformados, pues fue el lugar donde nuestro Señor se transfiguró ante los apóstoles. Él resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, dice San Mateo 17:2, una vez subido al monte Tabor, en presencia de los tres apóstoles escogidos. En la parusía habrá separación de amantes, los que amaron su venida y los que amaron más su vida y este mundo. Los que amaron su venida, como San Pablo, recibirán la corona de justicia como premio. Muy probablemente este premio sea el ser transformado y arrebatado por los aires para recibir a nuestro Señor. Así lo explica el mismo San Pablo. Y nosotros, los que amamos su venida, dice San Pablo, seremos transformados. 1 Corintios 15, 52. Y luego seremos arrebatados. 1 Tesalonicenses 4, 17. Muy probablemente entonces la corona que espera San Pablo sea esta transformación y este arrebato para los que estén vivos en el momento de la parusía, para los fieles que estén vivos, para los que hayan amado su venida. La transfiguración de nuestro Señor no ocurre en los cielos, sino en la tierra. La transfiguración de los fieles, esta futura, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, la transfiguración de algunos fieles, asimismo tampoco será en los cielos, sino en la tierra, o a partir de la tierra, para ser elevados en los cielos. San Juan Crisóstomo señala que a los discípulos Jesús no les manifestó su gloria en una casa, sino en un elevado monte, puesto que convenía la elevación de un monte para manifestar la elevación de su gloria. San Pablo explica el porqué de la transformación en la parusía.
La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede poseer la incorruptibilidad. He aquí que os digo un misterio: no todos moriremos, pero todos, hay que entender los que hayamos amado su venida, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, que es la parusía. Porque sonará la trompeta y los muertos, es decir, los santos, ya proclamados por la Iglesia y que están muertos en ese momento, serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, es decir, los fieles que amemos su venida, seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad y esto mortal se vista de inmortalidad, obviamente para recibir a nuestro Señor Jesucristo y estar con Él. De lo contrario no podríamos recibirlo. 1 Corintios 15, 50, 53. Luego explica el arrebato que seguirá a la transformación en otro maravilloso texto. Es para ir a recibir a nuestro Señor Jesucristo y estar siempre con Él. Nosotros, los vivientes que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los santos resucitados, en nubes, hacia el aire, al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, 17. La transformación del cuerpo de los fieles que estén vivos en ese momento y hayan amado la venida de nuestro Señor es entonces en vistas a eliminar toda corrupción para ser aptos, para ser arrebatados, para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo en los aires y estar siempre con Él. Si no hubiera esa transformación, los fieles no serán o no serían aptos, no podrían ser arrebatados, no podrían recibir a nuestro Señor Jesucristo, como sucederá con otros vivientes. Y el factor determinante para esta transformación, arrebato y recepción de nuestro Señor Jesucristo en el momento de la parusía es el amor por la venida de Jesús. Por eso debemos poner en práctica ese amor por la venida de Jesús y por eso también hay que predicarlo y enseñarlo a la gente para que se preparen para recibir ese premio. El premio de la transformación, arrebato y recepción de nuestro Señor Jesucristo. Como invitados a participar de un evento muy especial que sería o constituiría como una especie de coro que recibe a nuestro Señor Jesucristo, junto con los resucitados. Haga el Señor que crezcáis y abundéis en el amor de unos con otros y con todos, tal cual es el nuestro para con vosotros, a fin de confirmar irreprensibles vuestros corazones en santidad delante de Dios y Padre nuestro, en la parusía de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Eso lo dice San Pablo, 1 Tesalonicenses 3, 12, 13. Es decir, San Pablo confirma esta idea, la santidad delante de Dios Padre, y delante de nuestro Señor Jesucristo en la parusía y delante de todos los santos que vengan con nuestro Señor Jesucristo, que resuciten en ese momento con nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 3, 12, 13. El amor entonces confirmará irreprensibles a los vivos que hayan amado la parusía, que hayan amado la venida de nuestro Señor Jesucristo, en la parusía, cuando ese momento llegue, cuando suceda, junto con los santos. Entonces, se trata, la transfiguración que estamos celebrando hoy, se trata de ese anticipo de premio que estos tres apóstoles escogidos para subir en el monte Tabor lo pudieron experimentar en ese día y que lo experimentarán realmente cuando venga nuestro Señor Jesucristo, porque serán los santos que resucitarán en ese momento. Y se nos invita hoy a los católicos de hoy,
los que estemos vivos, si es que estaremos vivos en el momento de la parusía, a recibir ese premio también. Pero debemos luchar por la santidad para poder ser transformados, para poder ser arrebatados, para poder ir a recibir en los cielos a nuestro Señor Jesucristo junto con los santos. Luego distingue San Pablo la parusía y su reino del fin cuando le entregue el reino al Padre. En Cristo todos los que aman serán vivificados, pero cada uno por su orden, como primicia Cristo, luego los de Cristo en su parusía, después el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya derribado todo principado y toda potestad y todo poder, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos los enemigos bajo sus pies. 1 Corintios 15, 22, 25. Muy claro el texto. Entonces habla de parusía y después habla del fin, cuando haya derribado a toda la maldad. Y dice, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos los enemigos bajo sus pies. Repito la cita, 1 Corintios 15, 22, 25. Da entonces San Pablo la razón de su reino en la tierra, y esta es poner a todos sus enemigos bajo sus pies para poder después entregar el reino al Padre. La transfiguración de Cristo y la compañía de los santos vistas en un solo instante deleitaron de tal modo a Pedro que quiso brindarles su obsequio. Hagamos 3 tiendas, dice San Pedro. Eso está en San Marcos 9, 5, en la versión de San Marcos de la Transfiguración. San Marcos y San Lucas hacen notar que Pedro no sabía lo que decía. San Marcos 9, 6. Y es que Pedro creyó que era ya la parusía de nuestro Señor. Creyó que la transfiguración en ese momento en el monte Tabor era ya la parusía de nuestro Señor. Y por su efusividad quería establecer allí mismo 3 tiendas. Pero Pedro quiso permanecer allí para siempre. Por eso habla de 3 tiendas, 3 moradas en las cuales permanecerían allí para siempre, delante de nuestro Señor Jesucristo transfigurado. Pensó que con la presencia de Elías, que hizo bajar fuego del cielo, como leemos en 4 Reyes capítulo 1, y Moisés, que entró en una nube y habló con Dios, como leemos en el Éxodo 24 y 33, los profetas y la ley, es decir, Elías y Moisés. Pedro, repito la idea, pensó que con Elías y Moisés, con los profetas y la ley, de los cuales él ya estaba acostumbrado a vivir en el Antiguo Testamento, era suficiente como para comenzar a vivir feliz junto al Señor. Pero se equivocó Pedro. Si fuera así, se habría evitado la cruz, nuestro Señor Jesucristo ya estaría transfigurado, ya sería glorioso, pero no, faltaba todavía la cruz. Era necesario pasar por la cruz para que después viniera nuestro Señor Jesucristo glorioso por segunda vez. El Señor se transfiguró para que creyeran en el misterio de su segunda venida, no solo de palabras, sino también con obra, y lo creyeran aun cuando después vieran que Él moriría en la cruz. Les dio un anticipo de su reino y la gloria con la que volverá al fin de los tiempos. Así lo sostiene San Pedro, testigo ocular de la transfiguración, la epístola que hemos leído en la misa de hoy, porque no os hemos dado a conocer el poder y la parusía de nuestro Señor Jesucristo según fábulas inventadas, no son historias inventadas por los apóstoles, sino como testigos oculares que fuimos de su majestad, porque Él estuvo allí en el monte Tabor y lo vio transfigurado. Pues Él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando de la gloria majestuosísima le fue enviada aquella voz: Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y esta voz enviada del cielo la oímos nosotros,
estando con él en el monte santo, es decir, en el monte Tabor. 2 Pedro 1, 16, 18, repito, es la epístola de la misa de hoy. San Pedro confirma el dogma de la segunda venida de Cristo, la parusía. Habla de estabilidad, de vida feliz. Precipitadamente lo hace, como si ya se hubiese arreglado todo sin la cruz, y ahí se equivoca San Pedro. Mas Dios Padre interviene y con su voz le hace callar porque aún no era el momento de vivir esa estabilidad, esa vida feliz. Había que pasar y hay que pasar la cruz. No había terminado de hablar cuando una nube luminosa vino a cubrirles y una voz se hizo oír desde la nube. San Mateo 17:5, interrumpiendo así a Pedro. Este es mi Hijo el amado, en quien me complazco, escuchadle. San Mateo 17:5. Muchos en su primera venida le habían escuchado y creían en su segunda venida. En la resurrección de Lázaro, Jesús le dice a Marta: todo viviente y creyente en mí no morirá jamás. ¿Lo crees tú? San Juan 11:26. Jesús no está haciendo referencia a toda persona que haya vivido, pues estos están ya muertos, como los santos proclamados por la Iglesia, sino solo quien esté vivo y haya sido fiel y haya amado su venida y crea en él en el momento de la parusía. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro y le dijo, San Juan 11, 20, 21, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene a este mundo. San Juan 11, 27. Y así, al igual que Marta, debemos decirle cuando Él venga, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que viene a este mundo. Porque nos van a engañar, van a haber otras parusías, por así decir, para que podamos entender, que serán decepciones, que serán mentiras, que serán engaños. Por eso solo el que esté preparado, el que haya amado su venida realmente y busque la santidad, podrá decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que viene a este mundo, cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo. Solo ese lo reconocerá como el verdadero Cristo. El que viene, en griego hoerkómenos, traduce literalmente la expresión hebrea Habá, con que el Antiguo Testamento anunciaba al Mesías Rey venidero. En el Nuevo Testamento, como ya había venido, así como lo vemos hablando con Marta en este episodio, el que viene no puede ser sino el Mesías Rey en su segunda venida. Porque obviamente ya había venido, entonces el que viene es alguien que todavía no ha venido, pero ya vino y entonces tiene que venir una segunda vez. Entonces hay una doble manera de llamar a Jesucristo, el que ya vino y el que viene o el que está por venir, porque viene en su segunda venida. Similar situación encontramos en las palabras que San Juan el Bautista se dirige a dos de sus discípulos para que le pregunten a Jesús, que sirven de ocasión para dejar bien en claro las dos venidas de nuestro Señor. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? San Lucas 7, 19. San Juan Bautista lo ve, ya lo había visto, lo había señalado como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, San Juan 1, 29. ¿A qué otro se refiere San Juan el Bautista con la expresión el que ha de venir, sino a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Mas en acorde con esto aún es la expresión de los hombres ante el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Este es verdaderamente el profeta, el que ha de venir al mundo, San Juan 6, 14. Lo habían visto hacer el milagro y sin embargo se refieren a él como el que ha de venir al mundo, se refieren a él en futuro. A Jerusalén Jesús le dirige su queja amarga, ya no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. San Mateo 23, 39.
Estas palabras Jesús las dijo después de su entrada triunfal en Jerusalén en el Domingo de Ramos. Ya no me volveréis a ver, porque se murió en la cruz, hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor, es decir, en la segunda venida. Luego, todas estas citas hacen referencia a la vuelta de Cristo como juez al mundo y a la conversión de los judíos, que ocurrirá con la venida de nuestro Señor, con la parusía, día en el que los judíos reconocerán y saludarán al Redentor con la aclamación mesiánica, como dijimos, bendito el que viene en nombre del Señor. Lo mismo le dice al sumo sacerdote Caifás: desde este momento veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. San Mateo 24:64, San Marcos 13:26 y 14:62. Esa lo dice nuestro Señor Jesucristo en el juicio que le hace Caifás antes de la crucifixión, y en ese juicio él anunció su futuro juicio, es decir, su futura venida como rey, como juez en la segunda venida. Es decir, que aunque Jesús ya vino, sigue siendo el que viene, o sea, el que ha de venir. Pues cuando vino no lo recibieron, San Juan 1:11, y entonces él anunció a los judíos que vendría de nuevo, otra vez aparecerá a los que le están esperando para salvación, dice San Pablo en Hebreos 9:28. Y San Pedro añade, de modo que vengan los tiempos del refrigerio de parte del Señor y que Él envíe a Jesús el Cristo. Hechos 3:20. Pues dice San Pablo, nuestra ciudadanía es en los cielos, de donde también, como Salvador, estamos aguardando al Señor Jesucristo, el cual vendrá a transformar el cuerpo de la humillación nuestra conforme al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3:20, como ya hemos indicado. Tomando la palabra de Habacuc, San Pablo declara que todavía un brevísimo tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Habacuc había anunciado, como dice Crampón, al Cristo venidero en los últimos tiempos, o como dice la Biblia de Pirot, cuando venga a juzgar al mundo, porque la visión tardará en cumplirse hasta el tiempo fijado, dice Habacuc, llegará a su fin y no fallará, si tarda, espérala, nos dice el profeta Habacuc. Vendrá con toda seguridad, sin falta alguna. Eso se nos asegura, se nos promete la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, Habacuc 2:3. Entonces, asombrosas maneras de Dios para hacernos saber sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, San Pablo nos exhorta a consolarnos mutuamente con estas palabras. Consolaos pues mutuamente con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4:18. Porque dice el gradual que las tribulaciones del corazón se han multiplicado junto con el abatimiento y la pena. Debemos pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Debemos consolarnos, pedir perdón a Dios. Porque el tracto dice que el Señor es bueno y eterna su misericordia, en todo tiempo viene a salvarnos. Amad la venida de nuestro Señor, buscad a Dios mientras puede ser hallado, invocadle mientras está cerca. Isaías 55:6. No os entreguéis en arreglar este mundo, no tiene arreglos. Buscad a Dios, no los pensamientos y caminos humanos. Poco sirven el buen sentido y la lógica de los hombres para entender el Evangelio. Ya Dios no tolera más la absoluta soberanía del hombre con entera independencia de Dios y de su autoridad, como vivimos hoy, ni la soberanía de la sociedad con absoluta independencia de lo que salga de ella misma, ni la soberanía nacional del pueblo para legislar y gobernar con absoluta independencia de todo criterio que no sea el de su propia voluntad.
Lo que entre los hombres es altamente estimado, a los ojos de Dios es abominable, dice San Lucas 16:15. Tumba del humanismo ha sido llamada esta sentencia de irreparable divorcio entre Dios y los valores humanos. Dios no tolera más la libertad de pensamiento sin limitación alguna, ni la libertad de cultos y la supremacía del Estado por sobre la Iglesia, ni la enseñanza laica o independiente sin ningún lazo con la religión, ni el matrimonio legalizado y sancionado por la intervención única del Estado, ni la no intervención de la religión en la vida pública, verdadero ateísmo social, última consecuencia del liberalismo. Dios ya no tolera más esta forma de vivir del ser humano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus designios, y conviértase a Dios misericordioso y rico en perdón. Isaías 55:7. Por estos principios liberales, muchos de los nuestros se hicieron impostores que han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo viene en carne. En esto se conoce al seductor y al anticristo, nos dice San Juan 2 Juan 1:7. Dios no piensa ni obra como nosotros, ni nosotros como Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Isaías 55:8. Por olvidar esta gran verdad, hemos venido a estar en contra de los planes de la divina providencia, como queriéndola reducir al mezquino pensar y obrar humano y su particular conveniencia del momento. Jesús haya triunfado. Yo soy el Alfa y la Omega, el que es y el que era y el que viene, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.